Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de tipos de cantidades y vamos a empezar con cantidades cualitativas. Ahí está. ¿Cuáles son estas? Son aquellas que describen al objeto o cuerpo por sus características visibles u observables. Es decir, son aquellas cantidades que vemos con el sentido de la vista. ¿Sí? Ejemplo de ello, esto puede sonar muy obvio, pero vamos a describir, vamos a ver todo lo que implica esto, ¿sí? Ejemplo, el color de un objeto, como por ejemplo una planta. Estamos, recuerden, en el bloque de biología. Entonces, digamos que unas flores tienen un color particular. Esa es una característica o cantidad cualitativa. El color. También la forma. Por ejemplo, los que estudian rocas, estudian la forma, si tienen picos o si tienen protuberancias, etcétera, ¿no? La forma. También puede ser efectivamente eso, la rugosidad. La rugosidad también es una característica cualitativa. Es observables, aquí lo voy a aclarar, por medio de nuestros sentidos. Eso es en sí las características cualitativas o las cantidades cualitativas. Son aquellas que observamos con nuestros sentidos. Sé que observar, había dicho que era de la vista, pero no, también podemos observar, digamos, por la rugosidad, podemos sentir, ¿no? Por ejemplo, los tipos de rocas. O también por medio del olfato, eso también es una característica cualitativa, el olor, el olor de una planta o de un objeto. Bueno, no se recomienda en la ciencia oler las sustancias, no se recomienda porque hay sustancias que son tóxicas. Por ejemplo, el cianuro, si uno huele el cianuro, nos morimos. Entonces, sí, no es recomendable, pero sí es una característica de los objetos, ¿no? El olor. Entonces, en resumen, las características cualitativas las observamos por medio de nuestros sentidos. La vista, el olfato, el gusto, también las cantidades, los objetos tienen su sabor, ¿no? Por ejemplo, la gastronomía, de eso depende, del sabor de las cosas, ¿no? Digo, también ya en áreas de la química, de la biología, no es recomendable probar las cosas porque también hay sustancias plantas o sustancias que son tóxicas, ¿no? Entonces sí, no es recomendable. Solamente ahora sí que los que estudian gastronomía son los que se basan en el sabor. Entonces, ¿qué otro sentido? El tacto, ¿no? La rugosidad. Entonces ya llevamos vista, olfato, gusto, y también audición. También puede que, por ejemplo, animales, también se clasifican, se puede decir su tipo de aullido, ¿no? Su tipo de rugido que hace, ¿no? Entonces, sí, también es una característica cualitativa, el sonido que emite, ¿no? Ese ser vivo, ¿ya? Ahí está. El sonido que emite ese ser vivo o ese objeto también es una característica cualitativa. Por ejemplo, los que estudian música se basan, ¿no? En eso, en el sonido, en el sentido de la audición. Bueno, que de hecho Beethoven, las últimas que hizo las hizo sordo, ¿no? Igual Johann Sebastian Bach quedó sordo. Ah, no, ciego. Bach quedó ciego. No, es otro tema. También, bueno, entonces copien, pónganle pausa al video y copien. Bueno, si ya copiaron. Entonces, miren, es lo que había dicho en el video anterior. La biología en sus inicios se fundó en cantidades cualitativas, en observaciones cualitativas, basadas en la forma, olor, sabor, color. Había dicho el ejemplo de los felinos, que tienen características comunes, bigotes, una forma de su cráneo, etcétera, ¿no? Igual los caninos, ¿no? Tienen unas características comunes, ¿no? Entonces, muchas observaciones en eso se basaron, en cantidades cualitativas. Actualmente las únicas ciencias que dependen de las cantidades cualitativas son las ciencias sociales. Las ciencias sociales
de todo se basa, o la mayoría, la gran mayoría, en cantidades cualitativas, ¿no? O por ejemplo la psicología es un ejemplo de ciencia cualitativa, que es por medio de lo que se ve, ¿no? De las características por los sentidos, ¿no? O por ejemplo, sí, cualitativa se refiere a cualidad. Por ejemplo, miren, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué cuál es la diferencia? Vamos a ir de una vez a cantidades cualitativas. Es que miren, por ejemplo, la felicidad, que digamos lo estudia la psicología o el bienestar, no es una cantidad que podamos medir con número. Digo, no me refiero que todas las cantidades se deban medir con números, pero esa es la diferencia. La cantidad cualitativa no depende de las matemáticas, no depende de los números. Y pues sí, las ciencias sociales, la psicología, pues no depende de los números, ¿no? Digo, en cuanto a observar, no sé, de la felicidad de una persona, de la tristeza de una persona, no depende de números, ¿no? Depende de observaciones, ¿no? O digamos, por ejemplo, tipos de depresión. Tienen sí les llaman grados con números, pero en sí no los miden con una cantidad numérica. No sé que una persona está más deprimida que otra. Eso no se mide con números. Eso se mide por medio de cantidades cualitativas. O también las ciencias sociales, políticas. Bueno, sí dependen, por ejemplo, de las encuestas, pero digamos, por ejemplo, características bueno, por ejemplo, sí, la pobreza también se puede medir con cantidades numéricas. Pero el punto es que sí, varias características, o por ejemplo, las culturas, ¿no? Las culturas de las sociedades. Eso no se mide con números, hace por medio de observaciones. Entonces, sí, las ciencias sociales dependen completamente de las cantidades cualitativas. Sus características, en su gran mayoría, son cualitativas. Sí pueden ayudarse de las cuantitativas, como vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver las cantidades cuantitativas. Son aquellas que se describen por medio de una cantidad numérica, es decir, por un número. Por ejemplo, la pobreza, ¿no? Eso sí se mide con cantidad numérica, por el ingreso, ¿no? Que tiene una persona. O por ejemplo, pues sí, las distancias, ni se diga, ¿no? Las distancias, eso es una cantidad numérica. 5 metros, 1 kilómetro, una carretera de 10 kilómetros, etcétera. Eso es una cantidad cuantitativa, es por una cantidad numérica. O también el tiempo, cuánto tiempo tarda pues en darle la Tierra, darle la vuelta al Sol. Eso es cuantitativo, es numérico. Tarda 365 días. Bueno, 365 2.25 para que al completar 4 años se haga el año bisiesto, ¿no? Entonces, esas son cantidades cuantitativas, se describen por medio de números, pero no solamente por medio de números, también por medio de ecuaciones, también fórmulas, también la física, la química se describen, las matemáticas, por medio de estas ecuaciones, fórmulas. La física, las leyes del electromagnetismo. Cuando dicen leyes del electromagnetismo, no te ponen texto, te ponen las ecuaciones del electromagnetismo, que obviamente no las voy a poner, no las voy a poner. Pero para que se dé una idea, en ciencias como la física, la química, o matemáticas, cuando se refiere a un concepto, no te ponen texto, te ponen la ecuación y con eso ya te describe todo. Y las personas que estudiamos eso, pues ya la sabemos leer, ¿no? Entonces, también la química utiliza fórmulas. Entonces, por medio de reacciones, obtener, ¿no? Ciertas sustancias. Entonces, las ciencias cuantitativas son la biología, entra ya la biología, la física, la química, la matemática. Y las ciencias cualitativas son las ciencias sociales. Entonces, así podemos clasificarlas cada una, que también se pueden ayudar mutuamente. Por ejemplo, en la biología ya lo había dicho, también ocupa cantidades cualitativas también. Y al principio así fue toda la biología durante 1000 años, miles de años, hasta el descubrimiento del ADN, como dije. Y de igual manera, las ciencias sociales, digamos que es cualitativo, también se puede ayudar de cantidades cuantitativas. Como había dicho, la pobreza, que es por medio del ingreso, eso es cuantitativo, no es numérico.
O también, pues, hasta la psicología usa estadísticas, ¿no? El número de divorcios en un país al año, etcétera, ¿no? O hasta ya más lamentablemente suicidios, ¿no? En una ciudad, ¿no? O en un país. También las ciencias cualitativas se ayudan de ciencias cuantitativas. Como he dicho, actualmente en la ciencia actual ya hay una combinación de ambas, ya se ayudan mutuamente. Bueno, entonces, ejemplos bueno, ya lo dije, ¿no? Por medio de cantidades numéricas, ecuaciones, fórmulas. Ejemplo, también ni se diga la medicina. La medicina ocupa las dos, la medicina ocupa las dos. Por ejemplo, un ejemplo de cantidad cuantitativa es la presión arterial. Es una cantidad cuantitativa, cuantitativa, sí. Los niveles, bueno, mejor no menciono porque no soy médico, pero sí, ya se tienen los valores estándar de presión arterial. Digo que no lo menciono porque no soy médico, porque no me vaya a amonestar el YouTube. Ya tengo dos amonestaciones. Bueno, entonces, la presión arterial o el ritmo cardíaco son cantidades cuantitativas. Si nosotros ya hay un estándar de estas mediciones, en el caso de la medicina, si estamos fuera del estándar de estas mediciones, es que tenemos problemas, ¿no? Problemas de salud. Son cantidades cuantitativas. También el clima es una cantidad cuantitativa. Hay un ambiente de tantos grados, 30 grados, 10 grados, etcétera. Es una cantidad cuantitativa. Y como dije, se pueden ayudar. Por ejemplo, el médico se guía por ambas cosas, por lo cuantitativo de estas mediciones y otras más, y lo cualitativo de qué es lo que ve en el paciente, ¿no? ¿Qué sus dolores, sus reacciones, ¿no? Cómo lo observa. Entonces, sí, no digo que uno es mejor que el otro, sino que se ayudan mutuamente. Bueno, aunque sí, he de decir que la cantidad cuantitativa te da un piso muy firme, un estándar. En muchas ocasiones, esa es la gran ventaja, muy, muy gran ventaja de las cantidades cuantitativas y por eso, de manera personal, me gustan más, porque te da un estándar, una base, valga la redundancia, algo en qué basarte. ¿Por qué? Es que miren, por ejemplo, en las ciencias sociales, la filosofía, etcétera, cada quien tiene su criterio y está bien. Pero, por ejemplo, si ustedes leen un libro de filosofía, te van a decir, tal autor dice tal cosa, tal autor dice la otra cosa, y casi se la pasan diciendo todo lo que dicen los autores, porque efectivamente no hay una base, no hay un estándar. En cambio, acá, en la cantidad cuantitativa, sí hay un estándar. Ningún médico puede decir que una presión arterial de 200 milímetros de mercurio es algo sano. No, le quitarían su licencia. No, porque ya hay un estándar de cuánto es, alrededor de 100. Bueno, esto lo pueden consultar con un del área de salud, pero sí, aquí ya hay un estándar que nadie puede ya cuestionar, porque ya está a base de experimentos, de investigación, de análisis. Esto ya es un estándar muy bien definido. El ritmo cardíaco, igual, si ningún médico, ninguna persona diría que una persona está sana si su ritmo cardíaco es de 120 latidos por minuto o de 130. Digo, así normal, sin hacer ejercicio. No, es que está malo. Ven cómo cambia, ¿no? El criterio. Sí es bueno tener distintas opiniones, pero siempre es bueno tener un estándar porque así nos dirigimos al resultado correcto, como en el caso de la medicina. Estos estándares no son discriminatorios de que no permitan una nueva opinión, no, sino que estos estándares están para que se obtenga el resultado correcto. En el caso de la medicina, pues la salud de la persona, la salud nada más ni nada menos. Entonces, sí es bueno tener un estándar, y no es bueno, no es tan bueno tener tantas opiniones y cuestionar tantas cosas como en esta época moderna, ¿no? Esta época moderna es de ideologías y las ideologías lo que hacen actualmente es cuestionar la naturaleza o estas ciencias cuantitativas. Las cuestionan, en eso se basan las ideologías. Cuestionan y quieren ir en contra de estas cantidades cuantitativas. Bueno, quizás mencione más comentarios de estos más adelante, pero bueno, así lo voy a dejar. Entonces sí es bueno tener un estándar. Bueno, y las ecuaciones, por eso miren, en física, eh, todos sus aparatos celulares, televisión, teléfonos, digo, comunicarse con todas las personas, internet, todo eso es gracias a que tenemos este estándar en las ecuaciones físicas, las leyes del electromagnetismo,
ley de Faraday, ley de Gauss, ley de Ampere. Entonces, gracias a que tenemos ese estándar, tenemos resultados, avanzamos, ¿no? Y tenemos todos esos aparatos. Entonces, sí, es bueno tener un estándar, algo en qué basarse, ¿sí? Bueno, entonces, en resumen, estas son las cantidades cuantitativas y cualitativas. Ya había dicho, las cualitativas son las ciencias sociales, en su mayoría. Se basan en la comparación. Exacto, prácticamente estas cantidades cualitativas se basan en la comparación. Porque sí, por ejemplo, en psicología, ¿cómo comparas que una persona está deprimida y otra no? Ah, pues porque se observaron a muchas personas que tienen comportamientos que consideraron de bienestar y otras no, ¿no? Entonces, así se basan en la comparación. Y estas se basan, se describen por medio de cantidades numéricas, ecuaciones o fórmulas. Entonces, y aquí entra las ciencias llamadas exactas. Aquí entra pues la matemática, física, química, biología, la medicina, etcétera. Todas estas son las ciencias exactas. También dentro de las ciencias sociales está la historia. La historia se basa en lo observable, ¿no? Que es lo leíble, ¿no? Los testimonios, etcétera. Entonces, sí, la historia también entra acá en cantidades cualitativas. Bueno, que se basa en cantidades cualitativas. Bueno, si tienen dudas, comentarios, me los ponen en el video, ¿no? Abajo en los comentarios del video o en la plataforma.